Señor, gracias porque tenemos tu palabra, gracias porque tu palabra es verdad y es luz y es agua y es martillo que quebranta la roca, y gracias porque nos has permitido acercarnos hasta ti y poder escuchar tu consejo y tu mensaje. Abre nuestro corazón, enséñanos y que sea para la gloria una vida transformada. En el nombre de Jesús, amén. Pablo escribe esta carta a Timoteo. Timoteo era un joven ministro, un pastor que Pablo dejó en Éfeso. Y Éfeso era una ciudad muy importante. Tenía, entre otros grandes negocios, tenía un templo de la diosa Diana, y eso daba gran ganancia. Vendían templecillos de Diana y eso enriquecía a mucha gente. Y el evangelio de Pablo pues estaba provocando que hubiera pérdida de esas ganancias, porque la gente ya no compraba esos templecillos. Además de eso, Pablo les había dicho a los pastores de Éfeso que dentro de ellos iban a levantar hombres que iban a querer llevar tras sí a la gente. Entonces había dos problemas: una presión externa y una presión interna. Y Éfeso, pues al tener todo esto, no era un lugar fácil. Y Pablo deja a Timoteo en Éfeso, y déjame leerlo desde el principio, porque como es una carta, no está segmentada, es un solo pensamiento. Tratar de agarrarlo desde la mitad va a ser complicado. Entonces déjame leer desde el principio, desde el versículo 3, donde comienza la idea. Pablo dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y Pablo empieza a decirle: yo te rogué que te quedes en Éfeso y que mandes que no haya diferente doctrina. Había otros pastores. En aquella época las iglesias no eran tan grandes como el día de hoy. Eran iglesias en las que se reunían un par de familias. Por tanto, en una ciudad podría haber 30 o 40 o incluso 100 iglesias, porque eran relativamente pequeñas. Y lo que Pablo le dice a Timoteo es: asegúrate que no enseñe, que ninguno de los que está enseñando enseñe una diferente doctrina. La doctrina es el conjunto de cosas que creemos. Y la doctrina puede surgir pues de distintas fuentes. La doctrina bíblica evidentemente surge de la enseñanza de la Biblia. Y lo que Pablo está diciéndole es que nadie enseñe otra cosa, solo lo que dice la Escritura. Verso 4. Por un lado, que no enseñen otra cosa, cosas raras, que no enseñen, no sé, el Popol Vuh o algún otro libro, por muy interesante que sea, que no mezclen eso. Pero además, en segundo lugar, dice: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Y está hablando de esta tendencia a enseñar cosas, digamos, bíblicas, pero que no reflejan el espíritu de la Biblia. Por ejemplo, cábala. No sé si alguna vez te has topado con gente que habla de códigos en la Biblia, que si tú agarras este texto en hebreo y tomas una letra y brincas 7 y otra letra y brincas 7 y otra letra, aparece ahí el nombre de, digamos, Napoleón, y luego Waterloo y cosas así. Que eso tiene que ver más con mística que con la enseñanza bíblica, porque si Dios quiere decirnos algo, nos lo va a decir de la manera en la que podamos entenderlo, no de una manera en la que solo una computadora podría descubrir haciendo una serie de cálculos al azar. Entonces, esos son fábulas. O genealogías tiene que ver con eso, trazar los nombres y cosas raras que suelen suceder hasta el día de hoy. Dice que nadie enseñe cosas distintas a la doctrina que es de las Escrituras, ni tampoco estén atentos a las fábulas, las genealogías interminables, porque acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. La Biblia edifica por fe. Estas otras cosas traen conflictos y problemas, y yo lo he visto. He visto iglesias dividirse. Semilla misma, hace, ¿qué será? Unos 20 años más o menos. El Semilla de Mostaza
pues la pastoreaba el pastor Héctor Hermosillo, y hubo alguien que empezó a prestar atención a cuestiones raras de la ley. Por ejemplo, que si tu apellido termina en ES o en EZ, ¿no? Es con ES o EZ, entonces esa es una marca que los judíos que llegaron de España tomaron, cambiaron su apellido para marcar como judíos, pero sin hacerlo tan evidente. Y entonces si tu apellido termina en ES o en EZ, entonces tú eres en realidad un descendiente de judíos y por tanto estás llamado a cumplir la ley. Y eso se hizo muy popular a principios de los 2000. Ahora estamos en México. Todo el mundo lleva Pérez, Sánchez, Robles, López, o sea, todo el mundo en algún lado vas a decir, pues soy judío, y eso te decían para que ahora tienes que cumplir la ley. Esos son genealogías interminables, y al final esto fue un problema que empezó a crecer y la iglesia se dividió. Una parte de Semilla de Mostaza se fue con este hombre que trajo esta doctrina y formaron su iglesia y todavía al día de hoy siguen teniendo esta doctrina rara en la que Jesús es un Mesías incompleto, porque sí trae la salvación, pero además tienes que cumplir la ley, entonces no es suficiente. Todo eso es atender este tipo de cosas y es doloroso. Y Pablo va a hablar de eso un poco más adelante. Ahora, versículo 5. Pablo le dice a Timoteo el propósito de este mandamiento. O sea, ojo, yo no es que tengo temor, es que me van a abandonar si empiezan a escuchar cosas más interesantes que las que yo digo. Porque, ¿sabes qué? Espero que me entiendas, pero la enseñanza bíblica es, o sea, estoy usando mal una palabra, ¿ok? Pero quiero que para de alguna manera describirlo. La enseñanza bíblica es aburrida, ¿ok? Te sientas, lees el texto, te digo lo que quiere decir. Al final siempre pues resulta que eres un pecador, que Dios te amó, te perdonó, tienes que arrepentirte. Pues es aburrido. En cambio hay otras cosas que son mucho más interesantes. Por ejemplo, cosas como que te voy a dar los 5 pasos para la prosperidad económica, 10 pasos para la prosperidad en tu matrimonio. Y eso es más interesante, eso es más llamativo. Pero eso son fábulas, porque si Dios quisiera que tuvieras 5 pasos para la prosperidad económica, ¿qué crees? Habría puesto en la Biblia Pablo diciéndole a Timoteo, Timoteo, te voy a dar 5 pasos para la prosperidad económica. Y no lo hizo. Entonces ten cuidado, porque esas son cosas fascinantes. Y Pablo le dice a los Gálatas, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? Habiendo comenzado bien, ¿por qué ahora han sido estorbados en su carrera? Se han distraído con cosas. Los Gálatas estaban sufriendo la presión de personas que querían que se circunciden, que cumplen la ley, que guarden el Shabbat. ¿Y qué crees? El día de hoy hay gente exactamente igual. Ahora Pablo no dice, me van a abandonar, me da envidia, ¿qué va a pasar con mi corazoncito si ustedes se van de la iglesia? Pablo no está pensando en sí mismo. Él le dice, el propósito de este mandamiento es el amor. O sea, lo que yo quiero es amarles, y lo que yo quiero que ustedes gocen es poder amar. ¿Cómo? Con un amor que nace de corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida. No nace de la ley. La ley no te puede obligar a amar. Bueno, puede intentar. La ley puede decir, y como padres, si eres papá, sobre todo de 2 hijos, lo has intentado. Pídele perdón. Perdón. Tú dile que sí. Te perdono. Ahora dense la mano. Eso es la ley. ¿Lo conseguiste? Sí le pidió perdón, sí le dijo que lo perdonaba, sí se dieron la mano. ¿Hay amor ahí? No hubo amor. Eso es lo que la ley puede producir. Pero el amor tiene que salir de un corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida. Tienen que creer que son pecadores, que Dios les ama, que hay algo que Dios está haciendo ahí, y entonces eso va a producir amor y van a poder reconciliarse. Y cuando hay noche de luna azul, vemos que nuestros hijos a veces responden de esa manera, porque Dios lo puede hacer. Esa es la meta, ¿ok?
Ahora, versículo 6. De las cuales cosas el corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Alguien que estudió mucho la Torá, la ley en griego, en hebreo, pero que en realidad no está buscando este amor que nace de buena conciencia, corazón limpio y fe no fingida, entonces es pura vana palabrería, puro bla bla bla. Aunque sean datos correctos, aunque sean datos adecuados. Yo recuerdo, no sé cómo sería acá, en los 80s, y algunos de ustedes piensan, no fue tanto, ¿ok? Pero en los 80s, en Bolivia, que es de donde yo soy, comenzó a llegar una revista que seguramente aquí también conocen, que fue muy interesante, ¿no? Y no había internet, ten en cuenta, es una época en que en los 80s no hay internet, no hay televisión por cable de la manera en la que ahora hay. Tienes la televisión pública, el periódico y la radio de onda corta es lo más parecido al internet porque puedes escuchar la BBC y cosas así. Entonces aparece muy interesante y yo recuerdo la fascinación que yo tenía cuando en las revisterías aparecía y era un asteroide colisionará a la Tierra. Oh, pero quiero enterarme. Y yo le pedí a mi mamá que me comprara, muy interesante. Y tengo en mi casa, allá en Bolivia, una montaña así de revistas que ahora que llego y digo, pura vana palabrería. Aunque fueran datos reales, aunque fueran datos correctos, porque decía, exploremos el ojo. Y ¿sabes qué? Sí eran datos reales y correctos, pero al final de cuentas, vana palabrería. Yo no aprendí a dirigir mi vida con eso. No hubo nada ahí que me ayudara a resolver mis problemas en la adolescencia o en la juventud o en la universidad. Fue pura vana palabrería, aunque sean datos correctos. Lo mismo ocurre cuando alguien enseña sin buscar el corazón limpio, la buena conciencia y la fe no fingida. Si te apartas de eso, dice, es que te queda vana palabrería. Queriendo ser doctores de la ley, no te voy a explicar lo que la ley dice, pero sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Ok, eso todo es lo que vimos la semana pasada. ¿Por qué lo tengo que resumir? Porque Pablo continúa en esa misma idea y dice en el versículo 8, pero, porque entonces uno pensaría, entonces pues no enseñemos la ley. Porque si el problema es que estoy enseñando la ley y eso es malo porque soy legalista, y entonces no enseñemos la ley. Pablo va a decir, no. Sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y para poder entender esto, vamos a irnos por favor a algunos pasajes. Primero, vamos a Gálatas primero, Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Porque ¿estás de acuerdo que la ley, cuando Pablo habla de la ley, estamos hablando de los mandamientos de Dios? ¿Pueden ser malos los mandamientos de Dios? No, pues provienen de Dios, ¿cómo van a ser malos? O sea, a veces nuestros gobernantes legislan cosas y sacan leyes absurdas. Y en un tiempo la esclavitud fue legal. ¿Era malo? Sí, pero era legal. La ley lo permitía y lo avalaba. Entonces, sí, puede haber leyes que están equivocadas, pero no podría estar equivocada la ley de Dios. Entonces dice Pablo, la ley es buena, pero tiene un uso legítimo. Si uno la usa legítimamente, si uno la usa adecuadamente. Verso 19 de Gálatas 3. Pablo dice, entonces ¿para qué sirve la ley? Si no somos salvos por cumplir la ley, entonces ¿para qué sirve? Fue añadida a causa de las transgresiones. Es decir, el hombre pecaba y a causa de la abundancia del pecado del hombre, Dios trae la ley. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Entonces la ley vino
hasta que viniese la simiente, hasta que venga Cristo, que es la simiente prometida a Eva, cuando le dice: de tu simiente vendrá quien aplastará a la serpiente. Bueno, ese es Jesús. La ley dice: por culpa de las transgresiones viene la ley hasta que venga la simiente. ¿Ok? Versículo 20. El mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura, la ley, lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La ley lo que hace es encerrar todo bajo pecado, de tal manera que tú dices: a ver, no puedo estar sin enojarme, reo de juicio eterno. Jesús dijo: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero cualquiera que mira a una mujer y la desea en su corazón ya es reo de muerte eterna. Ok, entonces, o sea, por uno, por otro lado, todo ya es pecado, todo estoy mal, ya estás encerrado. ¿Qué alternativa me queda? Solamente fe en Jesucristo. Poder decir: Señor, yo no puedo, pero si tú lo pudiste hacer, puedo creer en ti. Verso 23. Antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Antes que viniese Cristo y nos revelara esta manera de ser salvos por la fe, estábamos encerrados bajo la ley. Dice: para aquella fe en que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley, voy a repetir verso 24, ha sido nuestro ayo, nuestra niñera, nuestro tutor para guiarnos, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados no por la ley, sino por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Entonces, ¿la ley para qué sirve? Para ver que eres un pecador, para ver que soy un pecador. La ley es como los rayos X. Si tú te fracturas, vas a una máquina de rayos X, y lo que hace la máquina de rayos X no es sanarte, no puede sanarte, no está diseñada para sanarte, solo para revelar lo que hay en ti. La máquina no te fractura, ya estaba la fractura. Así, el hombre era pecador por la causa de las transgresiones. Ahora viene la ley, y la ley no produce el pecado, sino que la ley lo que hace es que revela qué tan pecador soy. Digamos, yo no sabría qué tan homicida soy en mi corazón si la ley no me dijera: no matarás. Si la ley si yo no me entero que es prohibido matar, no me daría cuenta de qué tanto odio puede albergar mi corazón. La ley lo que hace es revelar lo que hay en mí y hacerme dar cuenta que soy un pecador, que estoy incapacitado de vivir. Y entonces por eso dice: cuando te encierra, te lleva a Cristo, donde Cristo es el único que Él vivió, Él cumplió la ley, y entonces por mi fe en Él puedo ser salvo. Ese es el propósito de la ley. Acompáñame por favor rápidamente a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 9. Vamos a leerlo desde el versículo 19 más bien, porque del versículo 9 al versículo 18 Pablo, déjame leerlo, vamos a leerlo, ¿no? Dice: ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Ya hemos acusado a judíos, a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito. Y aquí Pablo hace una especie de ensalada con distintos salmos y distintos pasajes en los que deja clara una cosa: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ese es como el diagnóstico. La máquina de rayos X saca este resultado de todos nosotros. No hay ni aún uno. Ahora, verso 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Para qué sirve la ley? Para que toda boca se cierre, para que todos queden bajo el juicio de Dios. Y uno pensaría, oye, pero entonces, pues Dios está bien mal. O sea, ¿por qué quiere que todos se callen y que todos estemos bajo su juicio? Porque si no, no nos daríamos cuenta quiénes somos. Si no, el ser humano tiene un problema, y es que piensa siempre demasiado bien de sí. Incluso cuando has pecado, pues son pecaditos, tampoco es tan grave. Por eso en el Antiguo Testamento tenías que llevar un borrego, un cordero, tenías que llevar un becerro y lo ponías ahí frente al altar, ponías tu mano sobre el altar y lo degollaban. Y salía sangre y se convulsionaba el pobre animal y gritaba y olía muerto y todo. Y es terrible y es traumático y es feo, y tú tienes que entender, eso es lo que hace el pecado. Pero era un pecadito, eso es lo que hace el pecado. Un inocente está muriendo por ti, por tu pecado. Y no lo veríamos. Para ti, para mí sería, pues no es tan grave. A ver, díselo a él. Murió por causa del pecado. Eso es lo que hace el pecado. Entonces nuestra idea siempre es como minimizarlo. Y entonces Dios trae la ley para que cada uno de nosotros, cuando quiera decir, no Señor, yo no soy tan, vas a tener que cerrar la boca. Porque todos bajo la ley estamos bajo juicio. Para que toda boca se cierre y todos queden bajo el juicio de Dios. Ya que, verso 20, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Para qué sirve la ley? Para conocer que eres pecador. Pero, verso 21, ahora, ya en el Nuevo Testamento, después de la cruz, aparte de la ley, es decir, en otro carril, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, la palabra justicia es cómo llegar a Dios. Puedes llegar por la ley, la ley revela la justicia de Dios. ¿Puedes cumplirla? No. Es una carretera que no vas a poder avanzar. Tropiezas, caes, mueres, ¿no? En cambio, aparte de esa carretera, tienes otra carretera, la de la fe en Jesucristo. También revela la justicia de Dios, pero esta sí puedo correr, porque aquí solo necesito creer en el Señor Jesús. Dice ahí, la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, habiendo entendido esto, ahora sí, regrésate a Timoteo, por favor, porque Pablo va ahora a desarrollar ese mismo tema. Sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Cuál es el uso legítimo de la ley? Encerrar a todos bajo pecado para que quedemos bajo el justo juicio de Dios. Revelarnos quiénes somos por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley no fue hecha para salvar. La ley no fue hecha para que seas salvo, porque es imposible, sería una trampa. La ley fue hecha para que entendamos nuestro pecado. Por eso dice en el verso 9, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos, perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Ok. La ley, dice, no fue dada para el justo, sino para toda una serie de una lista que da. ¿A qué se refiere? Vamos a suponer
que tú no eres extranjero, ¿ok? Que eres mexicano, tienes pasaporte, INE, tienes todo lo que un mexicano tiene. Y de pronto viene la nueva ley de migración. ¿Es para ti? No. ¿Por qué? Porque no la necesitas, no eres extranjero. La ley de migración es para los que han emigrado, para los extranjeros. Lo mismo, la ley no es para el justo. ¿Y quién es justo? Nadie, excepto aquel que ha creído en el Evangelio. Si tú has creído en el Evangelio, entonces estás en el otra. ¿Te acuerdas la otra carretera que te decía? La de la fe en Jesucristo, donde la justicia de Dios se revela por medio de la fe en Jesucristo, y entonces somos justificados por medio de la fe, por gracia. Y entonces la ley no es para ti. La ley es dada para los, ¿qué dice? Vamos a repasar esta lista. Para los transgresores, y la palabra transgresor quiere decir literalmente sin ley. Es aquel que actúa como si no tuviera límites ni fronteras, ¿no? Para los, dice, desobedientes. Los desobedientes son los insubordinados, los que dicen: yo soy el arquitecto de mi propio destino, yo hago como quiera, yo soy un hombre libre, vivo como quiera. Bueno, esos que no se pueden subordinar a una autoridad, para ellos es la ley. Para los impíos y pecadores, impío quiere decir que no agrada a Dios. Los que su vida no está para agradar a Dios. Pecadores es tal cual, son los que viven en pecado. Para los irreverentes, esta palabra se traduce también como paganos, es decir, aquellos que no tienen afecto por lo santo. Para los irreverentes. Y profano, la palabra profano, pro quiere decir fuera de, y fanum es santuario. Por eso profano es fuera del santuario. Entendiendo esta idea que lo del santuario es lo santo y lo profano es lo de afuera, ¿no? Lo que no es santo. Entonces eso, los profanos son los que adoran lo que no está en el templo. No que lo que está aquí en el templo es santo, digamos las cosas que hay en el templo. Comunión, que hay en el templo, amor, gracia, la palabra. Bueno, lo profano es lo de afuera. Y la ley es para los profanos. Para los parricidas y matricidas, son de alguna manera los que violan el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Los que no honran a su padre y a tu madre son como homicidas, y les llama parricidas. Parricida es el que mata al papá, matricida es el que mata a su mamá. Y para los homicidas, los que no aman a su prójimo, los que pues matan al prójimo. Para los fornicarios, y aquí fíjate, hace una cadenita también: fornicarios, sodomitas y secuestradores. Fornicario en griego habla de todo desorden sexual, es decir, en griego es la palabra porneo, ¿no? Que es la raíz de nuestra palabra pornografía. Entonces, a lo mejor alguien dice: no, yo no soy fornicario, yo no tengo una vida sexual activa, nomás veo. Es lo mismo, en la mente de Dios, el participar con la vista es ser igualmente fornicario, ¿no? El estar contemplando, estar viendo, pero es que es artístico, ¿ok? ¿No? Pero la Biblia lo define como fornicario. Sodomita, literalmente, la palabra sodomita es el que se acuesta con varones. Es un hombre que se acuesta con varones, es decir, el homosexualismo. Si alguna vez te dicen: no, en realidad la Biblia no habla de eso, porque eso se lo pusieron. No. Desde esta carta, Pablo a Timoteo le dice con toda claridad que el homosexualismo es un pecado delante de Dios. Entonces, para los sodomitas, para los secuestradores, puede estar haciendo referencia a los esclavizadores. Y pues vivimos en una sociedad que ve en el secuestro una manera de negocio. Incluso en el secuestro para fines sexuales, para trata de blancas, trata de infantes. Es eso. Y dice: la ley es para ellos. Y luego dice: para los mentirosos y perjuros.
Porque hasta aquí a lo mejor tú puedes decir, bueno, mira, yo no he transgredido, no soy desobediente, yo me sujeto, no soy impío, busco adorar a Dios. Bueno, pecador más o menos, pero no mucho. No soy irreverente, no soy profano, no soy parricida, no soy matricida, no soy homicida, no soy fornicario, no soy sodomita, no soy secuestrador. Pero los mentirosos. Y entonces todos quedamos atrapados en este círculo. Para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Cualquiera que diga, no pasa nada, eso era de antes. El día de hoy ya tenemos métodos de control natal, tenemos métodos para... Se oponen a la sana doctrina y dice, para ellos es la ley. ¿Y cuál es el propósito de la ley? Ponerte bajo el juicio de Dios. Y eso nos pasó a nosotros. Ahora, hay un fenómeno raro, porque normalmente, lamentablemente, al pecador le hablamos de la gracia, ¿no? Y no es que esté mal en sí mismo, pero cuando conoces a alguien y dices, no, pues ven a Jesucristo así como estás, Dios te ama, la gracia te quiere tomar y no sé qué. Y ya que creen en el Señor Jesucristo, ya que se hace cristiano, ya que es salvo, y entonces le chutas la ley. Mira, esa falda está demasiado corta, de ese peinado no puede ser, cúbrete ese tatuaje, ponte aquí, vístete ya. Y entonces le estamos dando la gracia al pecador y la ley al justo. Y Dios dice, no, es volteado. El pecador primero necesita entender que es pecador. Si tú dices, ven a Cristo, no quiere que vayas al infierno, pues sí, seguramente van a venir a Cristo. Nadie quiere ir al infierno, ni el diablo quiere ir al infierno. Pero cuando tú le dices, oye, tú te has ganado el camino al infierno, eres un pecador, pero Cristo ha pagado por tus pecados. Primero le estás dando la ley para que entienda su posición y luego la gracia para que pueda ser salvo. La ley tiene un uso, pero tiene un uso legítimo y un uso ilegítimo. El uso legítimo es para los que son pecadores, para que puedan venir a la fe. El uso ilegítimo es para los creyentes. Te pongo otro ejemplo. Yo tengo ciertas leyes y normas para con mis hijos. Por ejemplo, no hables con desconocidos. Es una norma, es una ley. En la calle caminas de mi mano, ¿no? Caminamos juntos. No puedes hacer nada sin pedir permiso, no puedes adelantarte, no puedes entrar. Esa es la ley para mis hijos. ¿Cuándo aplica esa ley? Cuando estamos fuera de casa. En casa no necesito la ley. En casa no necesitan, papá, ¿puedo levantarme? Papá, ¿puedo entrar al baño? Papá, ¿puedo salir del baño? Papá, ¿puedo tomar un vaso de agua? Papá, o sea, en casa no tiene sentido, porque en casa están en su ambiente, están en su hogar. La ley no aplica. Pero cuando salen de casa, cae la ley con todo su rigor. Lo mismo ocurre contigo y conmigo. Cuando estamos caminando en el Señor y adorando a Dios y viviendo para Él, no hay ley que aplique porque estamos en... Pero si de pronto empiezo a caminar en mis fuerzas, en mi carne, empiezo a abandonar el evangelio, empiezo a soltar la fe, ¿qué necesito? La ley. Y me empieza la ley de nuevo a decirme, necesitas regresar. Esto es lo que eres. Ojalá fueran una sola vez necesario y ya, pero no. Como en mí vive el Ibert nuevo que ha nacido de nuevo, pero también vive el viejo hombre. Yo como Pablo también clamo, Señor, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y Pablo dice en Romanos 7, gracias doy a Jesucristo nuestro Salvador. Él es el que me libra. Pero de tanto en tanto yo me le zafo y entonces viene la ley nuevamente y me dice, estás caminando fuera del redil, regresa. Pero cuando estoy en el redil no necesito hacer nada más que caminar con el Señor en libertad. Eso dice es lo que Pablo en el versículo 11, cuando se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Pablo no dice
la sana doctrina del Evangelio, porque como que no le queda. Dice, no, tampoco la sana doctrina del glorioso Evangelio. No. La sana doctrina del glorioso Evangelio de Dios. No. La sana doctrina según el glorioso Evangelio del Dios bendito. A ese punto quiere llevar el Evangelio. La ley sirve para que podamos disfrutar el glorioso Evangelio del Dios bendito. Entonces, sí, eres libre, Dios te ha hecho libre. Pero cuando empieces a caminar hacia afuera de su camino, hacia afuera del redil, entonces te va a caer la ley. ¿Con qué objetivo? Que sepas que estás bajo juicio y regreses al glorioso Evangelio del Dios bendito. La ley nunca es para que seas salvo, es para que te des cuenta que estás muerto. Si alguien usa la ley de otra manera, es ilegítimo. Si alguien te dice necesitas cumplir el Shabbat, necesitas hacer esto, o incluso en la fe, necesitas discipularte porque si no, no eres salvo. No es cierto. Necesitas asistir a la iglesia porque si no, no eres salvo. No es cierto. Necesitas diezmar porque si no, no eres salvo. No es cierto. Ahora, diezmar es bueno, asistir a la iglesia es bueno, discipularme es bueno, pero no como la ley. Si no, ya no es el glorioso Evangelio del Dios bendito, ya es la ley. No sé si me explico. Entonces Dios quiere que entendamos, hice aquí una especie de escalerita y con esto terminamos. El glorioso Evangelio del Dios bendito es más o menos así. Aparece la ley y te dice, tienes que cumplir la ley. Tú te das cuenta que no puedes. Tú te das cuenta que estás condenado. Entonces te enteras por la ley que Cristo te amó y pagó por tu pecado. Crees según la ley. Entonces eres justificado por la fe en el Evangelio y entonces la ley ya no es para ti, porque ya eres justo y entonces puedes vivir en libertad. No sé si me explico. Eso es el glorioso Evangelio del Dios bendito. Entonces vamos a orar, porque probablemente en algún área de tu vida necesitas que la ley venga y haga su tarea. Hay en la Biblia un balance bien bonito. Los pastores que vivían en Jerusalén, como Santiago, Judas, Pedro o Juan mismo, son pues muy legalistas de alguna manera. Por eso son los últimos libros de tu Biblia. Las cartas de Juan, de Pedro, de Santiago, son cartas bien legalistas. ¿Nunca te ha pasado que si lees primera de Juan terminas diciendo no, pues no soy salvo? O sea, primera de Juan es durísimo. El que no está en luz está en la oscuridad. El que no ama a su hermano no ha conocido de Dios. Y terminas de leer diciendo, entonces no soy salvo. Seguramente no soy salvo. Porque es ese punto, es esa tensión de la ley. Pero del otro lado está Pablo en las primeras cartas del Nuevo Testamento, ¿no? Romanos, Corintios, en que dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Cómo es posible que las dos cosas puedan estar? Es que es una tensión, es como las cuerdas de una guitarra. Si no están tensas no suenan, no hay armonía y no hay música. Y entonces a veces en tu vida tú estás caminando y dices, pues no pasa nada si no leo mi Biblia, no pasa nada si no oro, no pasa nada si no voy a la iglesia. Y entonces Dios inclina la balanza y te tienes que deslizar hacia primera de Juan y la ley viene y te trae una convicción de pecado. Y entonces regresas. Pero a veces en tu corazón estás demasiado en ese punto. No leí mi Biblia ayer, ¿qué va a pasar? Perdí la salvación. No puede ser. Y Dios inclina la balanza hacia el otro lado y te vuelve a llevar hacia Romanos y dice, no es por obras, es por gracia. Efesios te dice, no por obras para que nadie se gloríe. Y tú y yo vivimos en este péndulo hasta que lleguemos al conocimiento pleno y podamos verle cara a cara y entonces podamos glorificarle sin pecado por la eternidad. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, porque has sido fiel con nosotros. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra nos traiga la convicción de pecado necesaria en las áreas en las que estamos caminando apartándonos de ti, alejándonos de tu redil. Y guárdanos
de imponernos o de imponer a otro tu ley como una manera de salvación, dando un uso ilegítimo a la ley preciosa que tú has dado. Que sea para tu gloria una vida transformada, Señor, verdaderamente transformada según el glorioso evangelio del Dios bendito. Esa sana doctrina que nos has encomendado para vivirla y para compartirla. Sé tú en nosotros, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.